Bueno, bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico y hoy vamos a hablar sobre los contratos mercantiles innominados. La vez pasada estuvimos hablando sobre los contratos nominados, que eran los contratos típicos. Em, Ahora pues vamos a hablar sobre los contratos innominados, que por el contrario son los atípicos. ¿Y por qué los atípicos? Porque pues obviamente los nominados los encontramos en el Código de Comercio. Estos contratos que son atípicos pues no están regulados de una manera específica, por lo tanto no los vamos a encontrar ni en el Código de Comercio ni en el Código Civil. Y prácticamente estos contratos innominados se rigen por acuerdo a las partes, funciona mucho lo que es la parte de la costumbre dentro de la ley comercial. Pero además también, en el caso de, como son contratos como tal y son acuerdos de voluntades, pues finalmente se aplica la ley a los contratos en general. Bien, entonces para ellos empecemos por un contrato que se llama el contrato de operación propia. Y nos dice que es un contrato que se producen artículos para sí mismo y por varias compañías y en el mercado previamente determinado hasta llegar al detallista. Prácticamente este tipo de contrato de operación propia, es decir, yo produzco mis artículos para mí mismo, yo tengo las compañías, yo previamente tengo también aquellas personas a las cuales le voy a vender y finalmente pues va a llegar al consumidor final. Este tipo de contratos pues no es así como muy común como tal, si pudiéramos decir, pero en operación propia de pronto no lo vamos a escuchar con mucha frecuencia. El que sí vamos a escuchar de pronto con mucha frecuencia es el contrato que nos dice que es el contrato de joint venture, que son aventuras compartidas. Y este, pues prácticamente este contrato eh, es la asociación de dos personas. Puede ser una persona natural, una jurídica, pueden ser dos personas naturales o puede ser una jurídica, y básicamente se reúnen para que pues, realizar un proyecto. Y pues esto implica que se deben de compartir, así como se tienen unas responsabilidades, también se compartan unos riesgos. Y este contrato de joint venture, pues no quiere más, sino que es dice que es en español es una aventura compartida, en la cual pues las partes hay una combinación de fuerzas para seguir un beneficio en común. Pero ojo, en este tipo de contratos no se crea una sociedad, sencillamente se aunan esfuerzos para llevar a cabo un bien común. Para ello, entonces, dentro de las partes, pues tienen que hacer unos aportes, como cuando se está constituyendo una empresa, pues aquí en ellos también tienen que asumir unos aportes, y bien sea puede ser en bienes muebles como bienes inmuebles, que uno aportó dinero, que otro aportó un local, que otro puede aportar un intangible, que puede ser una patente o una marca o un contrato, no solamente bienes tangibles, sino también los intangibles, también lo que llamamos el know-how, que ese conocimiento que se tiene acerca de, que eso también es válido dentro del activo, tiene su valor. Y sobre ellos hay una participación del negocio. Y también, pues, así como se reparten unas utilidades dentro de este negocio, también se reparten unos riesgos de las cuales pues, se deriva el tipo de negocio. En Colombia se tipifica como un contrato atípico. Y como dijimos anteriormente, pues no está regulado en la ley colombiana, no lo vamos a encontrar en el Código de Comercio, pero rige y pues de acuerdo a las normas mercantiles que existan en su momento, pues para hacerlo cumplir o no ese contrato. En las partes allí en su momento, como no se está creando una sociedad como tal, pues entonces cada una ya tiene sus obligaciones de responder y asignadas de acuerdo al contrato y donde quede consignado ese, esos acuerdos y lo que se va a hacer en ese contrato. ¿Cuáles son sus usos? Prácticamente es la expansión
de negocios tanto a nivel nacional como internacional y que se puedan hacer de una manera muy ágil. Es, solo solamente se requiere definir un aporte sobre esas utilidades y responsabilidad, un frente de quién es el que asume ese tipo de negocio. Eh, este tipo de contratos, como decimos, el Joint Venture es un instrumento eficaz para unir el valor agregado de cada uno de los participantes. Entonces, si tenemos lo que dijimos, un know-how, que es el conocimiento práctico que tiene alguien acerca de, para su práctica, pues es la unión de ellos. Pero si también además tiene, por ejemplo, la unión de dos goodwill, que son el buen nombre de ambas empresas, también haría parte de eso. Eh, una participación en el mercado que tenga una con la otra, pues en su momento también haría parte de ese instrumento que constituye ese tipo de negocio. Dejemos un ejemplo. Dice, frecuentemente por empresas se pueden ejecutar determinado proyecto para el cual se requiere la experiencia de un tercero. Entonces, cuando se requiere esto, entonces no necesariamente ese tercero tiene que ser parte de este negocio, sino sencillamente se contrata, pero en ese momento entonces no se comparten los riesgos. Sí hay una serie de responsabilidades entre el uno y el otro. Las utilidades no van a ser compartidas con ese tercero, sino además se le asigna y de acuerdo a ese tipo de contrato como se asigne, se le va a crear esa responsabilidad y esa ganancia que se va a derivar de ese tipo de negocio. Para, para este tipo de contrato, el objetivo de él y tiene un límite de especificación. O sea, al no constituirse la empresa, entonces se constituye este tipo de contrato, tiene, tiene que ser siempre específico para qué fue el contrato para el cual se hizo y definitivamente tiene un tiempo de límite para este negocio. Como dijimos anteriormente, pues las partes igual en su momento tuvieron que haber definido qué tipo de aportes bien pudieron haber hecho, bien sea por la parte de, o sea, un bien tangible o bien sea un bien intangible de acuerdo al tipo de proyecto y de negocio que se tenga. Eh, de acuerdo a la proporción en que se constituya este tipo de contrato, también va de acuerdo al tipo de riesgos que asumirá cada uno de ellos. O sea que la porción que yo aporte, ese asumirá el tipo de riesgo que yo tenga. Igual en la participación en las utilidades, de acuerdo a la porción de participación que yo tenga, en mis aportes también tendré ese aporte en las utilidades. Acordémonos que cuando tenemos ese tipo de negocio y que es un acuerdo de las partes, no nos da la certeza total de que vamos a tener una utilidad. También podemos tener alguna diferencia y por eso se dice que se tienen unos riesgos por los cuales se tienen que asumir también. En ese caso, si se tienen unas pérdidas, pues tocará asumir esas pérdidas. Eso hace parte del riesgo de ese mismo negocio. Pero ¿cuáles son esas obligaciones que tiene desde el comienzo? Pues sí, con el contrato, a realizar los aportes. eh, También tienen unas obligaciones dentro de ellos de quiénes son los que se van a hacer cargo de la parte administrativa y también la parte proporcional de cuáles van a ser la parte proporcional de los riesgos y la utilidad de la cual van a participar cada uno de estas personas. Eh, ¿Cómo se deben de constituir estos riesgos? En la ley, como decimos, y por ser un contrato atípico como tal, no vamos a encontrar en ninguna parte de cómo se van a distribuir estos riesgos. Por lo tanto, dentro del contrato queda al arbitrio de las partes. Entonces, allí, en el momento de hacerlo, van a decir qué tipo de contrato y hasta dónde tiene ese tipo de riesgo
con este contrato. Quizás no lo habían escuchado ustedes, pero es un contrato que se da con alguna frecuencia. Tenemos también otro tipo de contrato, y ese tipo de contrato lo vemos si es el servicio de maquila, lo vemos en la parte de la producción. Cuando nosotros tenemos una empresa de producción y tenemos que fabricar algún tipo de producto, pues entonces decimos que tenemos unas materias primas, que utilizamos una mano de obra y que tenemos unos costos indirectos de fabricación. Ahí tenemos unos elementos del costo. Pero cuando tenemos además y sabemos de que alguien nos puede prestar un servicio que sale más económico para nosotros poder completar el producto, ¿cierto? Entonces solicitamos nosotros los servicios y esos servicios son servicios de maquila. Pero por lo tanto para ello, pues entonces tenemos que hacer un contrato de servicios de maquila para esta producción, y la maquila nos dice que son costos de mano de obra que son más altos en un país desarrollado, son más altos en un país subdesarrollado que en un país desarrollado, pero como su alto grado de tecnología produce materias primas más baratas. Se envía a otra nación para que se realice un valor agregado y luego se exporte terminado y al mismo de otro país. Eso es lo que dice la teoría. Pero entonces, por ejemplo, nosotros decimos que tenemos una empresa que nos hace las estampillas y nos las hace más económicas para nuestro producto terminado, que tenemos que hacer algún tipo de proceso de nuestro producto terminado al cual nosotros no lo podemos hacer, o si lo hacemos nos va a salir más caro, y al salir más costoso, pues obviamente el costo de ventas del producto pues nos va a parecer muchísimo más alto y el margen de rentabilidad puede ser más chico. Entonces por eso se tiene ese tipo de servicios y lo contratamos, nos sale más económico, le juntamos los elementos del costo, aparecería un cuatro elemento de costo que sería los servicios de maquila para definitivamente tener nuestros costos de producción. Entonces, ya allí teníamos, entonces inicialmente teníamos, para fabricar nuestro producto, teníamos unas materias primas, unas manos de obras indirectas o indirectas, y las manos de obras indirectas irían a los costos indirectos de fabricación, y los costos indirectos de fabricación propios de la empresa, que pueden ser, como hablamos anteriormente, algunos materiales accesorios, que de pronto si hay algunos seguros, que de pronto hay algunos arrendamientos, que hay algunas pólizas, que hay unos accesorios adicionales a ellos que conforman esos costos indirectos de fabricación. Y con estos servicios y con este contrato de maquila nos aparece servicio de maquila como cuarto elemento del costo, lo cual nos va a conformar el costo de producción. Obviamente de allí vamos a mirar los costos iniciales y finales de los procesos y los procesos terminados para definitivamente nosotros mirar nuestro costo de ventas. Finalmente, démonos cuenta, por ejemplo, que en este caso el costo de maquila nos va a servir muchísimo para los costos de producción. Nos alivian muchísimo la carga prestacional si sabemos que en otros países o en otra región o en otro sitio o en otra empresa están especializados o hacen ese tipo de servicios, y para nuestro producto pues nos va a ser más rentable. Eso es en cuanto a los costos innominados de la maquila. Pero veamos otro tipo de contrato, y de pronto, este contrato sí lo vamos a ver con más frecuencia, y es el contrato de franquicia. Y el contrato de franquicia no es más que cuando yo, como dueño de un establecimiento de comercio y tiene ya un goodwill de nombre, quiero que otras personas exploten ese negocio sobre ese producto, y yo pues generar allí una rentabilidad por esa franquicia. Entonces, el que es dueño del negocio se llama franquiciante, y el que hace el contrato para ese negocio, para yo utilizar el nombre de ese negocio, se llama franquiciado. Y ese franquiciado
pues obviamente, ¿qué es lo que voy a contratar? Voy a contratar un derecho de uso y explotación de ese aviso, de uso y explotación de ese producto, de ese servicio, de esos distintivos, de esa marca, de esa patente. Eso es lo que voy a hacer. Y obviamente, pues a cambio de ello, pues voy a entregar, pues, unos dineros de acuerdo a, al contrato que yo tenga, y normalmente va a ser sobre unos ingresos que se tenga por las ventas de ese mismo producto. En este momento en que estamos hablando de franquiciado y franquiciante, cuando se hace el contrato y cuando se esté haciendo ya el negocio, son totalmente independientes. Entonces, si estábamos hablando, por ejemplo, en asuntos de riesgos, ya los riesgos absolutamente corren por cuenta de quién? Del franquiciado, o sea, la persona que compra, que está haciendo el contrato de esos, del derecho a uso y explotación. El franquiciante en su momento no tendrá nada que ver en el asunto de riesgos del negocio. Todos, absolutamente todos los riesgos que se tenga en ese momento entre el uno y el otro, solamente los va a adquirir el franquiciado. El franquiciado, vuelvo y repito, es la persona que negocia para adquirir los derechos de uso y explotación de ello. Por su parte, el franquiciado tiene la seguridad de que el producto, los servicios que va a comercializar están debidamente posicionados en el mercado. Cuando yo voy a hacer ese tipo de contrato, es porque debo tener la certeza de que esa empresa está muy bien posicionada dentro del mercado nacional, y que al momento de yo hacer este negocio, pues obviamente voy a tener una buena rentabilidad. Generalmente este tipo de contratos se hacen con empresas grandes o con empresas que estén en su momento o en su época de mucho auge. Y por ejemplo podemos dar Starbucks, es una empresa, McDonald's es otra empresa que no necesariamente los dueños tienen que estar poniendo sus sucursales en cada punto, sino a manera de franquicia entregan para que ese derecho y esa explotación en los diferentes países del mundo, ciudades y demás. Pero además de esa seguridad, se tienen también dentro de ellos mismos unos derechos y unas obligaciones. Entonces, como tal, esas obligaciones frente a los consumidores por ejemplo, el franquiciante, o sea, el dueño de la empresa, deberá estar dispuesto a entregar absolutamente todas las condiciones para que el negocio se vea como si fuera del mismo dueño. Los productos se tienen que vender de la misma manera, las calidades, los logos, los colores, eh, incluso hay unas medidas y unas recomendaciones de carácter personal e interno que diga cómo debe ser la atención de la clientela y demás. ¿Sí? Me explico a eso. Entonces, por ejemplo, en este tipo de contratos, ¿qué se debe tener? Por ejemplo, lo que en contabilidad tenemos una que se llama el know-how, que es el conocimiento práctico. Y ese conocimiento práctico tiene su valor. Y ese conocimiento práctico debe ser traspasado al franquiciado para que pueda explotar el negocio. Y este franquiciante debe indicarle de una manera que sea clara, precisa y concisa todos los requisitos y absolutamente todos los parámetros para que se pueda desarrollar ese mismo negocio. Fíjense que tiene no solamente dice hacer el contrato y ya, hay unas responsabilidades enormes por parte del franquiciado para ello. Y estas normas, por ejemplo, de decir qué tipo de instalaciones son, lo que hablamos anteriormente, los colores, dentro del mismo vienen unos estándares de calidad en el caso que estemos hablando de algún tipo de alimentos, como hablamos del ejemplo de McDonald's, los requerimientos y las condiciones que deben de tener los locales, eh,
las marcas, entre otros. Bueno, en fin, todo tiene que entregar absolutamente todas las instrucciones de tal manera que el negocio pueda funcionar de una manera adecuada, como estaba funcionando, como si funcionara estando el mismo dueño. Pero además de ello, también estábamos hablando nosotros que hay una contraprestación. Y contraprestaciones del negocio es que, pues, por el mismo negocio de que yo voy a explotar algo que no es mío, pero a nombre de esa otra persona, pues entonces van a haber unos derechos y dentro de ellos entonces primero va a haber dentro del contrato, normalmente hay una tasa de entrada a la cual le va a hacer un aporte y, y los pagos mensuales que le llaman regalías, pues va a ser unos pagos periódicos que el franquiciado va a realizar al franquiciante y generalmente estos aportes, estas regalías, perdón, se hacen sobre los ingresos o las ventas que tenga el franquiciado. ¿Sí? Por el uso, entonces normalmente va a ser eso. O sea que entre más el negocio funcione, más utilidades haya, pues obviamente esas regalías van a ser mayores. Estábamos hablando también de esas obligaciones y hablamos del know-how. Pero también se nos olvida también que hay una obligación por parte del franquiciante o el dueño de la empresa que, que debe de estar asesorando y acompañando permanentemente para que el negocio funcione adecuadamente. Y también proveer todas esas estancias y esas condiciones para que esos de derechos de propiedad industrial pues se estén cumpliendo. Pero también creo que no habíamos hablado sobre las obligaciones del franquiciado en este momento, que es el que compra esos derechos y pues obviamente él está obligado a pagar la tasa que hablamos inicialmente y esas regalías, esa tasa de entrada y esas regalías. También debe presentar unos informes periódicos de esas ventas que se hicieron, porque allí acuérdese que de allí es donde se van a hacer las regalías y cumplir con todas las indicaciones que este punto es importante porque si bien es cierto que tiene una obligación el franquiciante de entregarle todas las condiciones para que él trabaje, también el franquiciado tiene la obligación de cumplir todo eso a cabalidad con el negocio sin hacerle ningún tipo de reforma de procedimientos, de calidades, de colores, y lo que hablábamos del how, ese know-how, ese conocimiento práctico, esa, esa teoría que tienen ellos para que se pueda desarrollar ese tipo de negocio. ¿Listo? Y pues ya habíamos hablado de la parte de los riesgos y entonces sabemos que ese franquiciado y ese franquiciante, pues obviamente van a tener un tiempo estipulado, las cuales pues ellos convengan y pues una vez terminado ese contrato, pues se asumirán los costos para cada una de las partes de acuerdo al tipo de contrato que hayamos señalado. Eso es en cuanto a la franquicia. Vemos hoy normalmente que muchos negocios funcionan a manera de franquicia. Eh, y entramos nosotros a ese negocio y podemos ni siquiera estarnos dando cuenta que es una franquicia y pensaríamos que de pronto es los mismos dueños de la empresa inicial que se estaba allí, pero ese es otro tipo de contrato innominado que es atípico a ellos. Veamos otro tipo de contrato y es el contrato de consorcio. Tenemos que, vamos a ver el tipo de consorcio y el tipo de consorcio y de unión temporal. Y de consorcio, pues como todos los contratos, entonces dice que estas personas se unen esfuerzos y también igual que el contrato anterior pueden ser personas naturales o jurídicas cuando estábamos hablando del contrato de joint venture
Este tipo de contrato también se unen esfuerzos en conjunto para ejecutar una labor. Generalmente es una labor de obra o algún tipo de prestaciones de servicios. Entonces, a veces yo tengo la experiencia en una rama, la otra persona tiene experiencia en otra. Se requiere para ese tipo de obra es una experiencia conjunta de los dos, entonces por eso se conforman ese tipo de contratos y en este, por ejemplo, se llama el consorcio. Pero tenemos que darnos cuenta y es que en este tipo de contratos, pues no se hace una sociedad nueva, sino se unen esfuerzos, hay una colaboración entre los integrantes para cumplir una meta en común. eh, y, y pues al no constituirse como una sociedad, pues no nace allí, no hay ninguna creación al nacimiento de una persona jurídica diferente a los sus integrantes. Entonces, como decíamos que se puede constituir una persona natural, una persona jurídica, pues dos personas jurídicas constituyen este consorcio, se unen esfuerzos, pero cada una conserva su personalidad jurídica. Como no se va a formar sociedad entre ellos, pues entonces no surgiría otra persona jurídica, entonces la mantienen. Eso es importante. Mm, Hay una característica que es fundamental en este tipo de contratos y es la solidaridad. Y pues si nosotros nos vamos al argot normal de que es solidaridad, pues entonces dice que es un apoyo incondicional a causas ajenas, especialmente a situaciones complejas y difíciles. Entonces, cuando dice que es un apoyo incondicional, entonces nos acercamos mucho a cuando miramos por allá las sociedades en comandita, donde hay una parte que los socios tienen que ser completamente solidarios con los demás. Y esto es que quiere ser solidarios, que en el caso de que yo haya cumplido mi parte, pero la otra persona no la haya cumplido, pues definitivamente por este tipo tenemos que ser solidarios entre todos los integrantes del consorcio. Eh, Aquí también, además de existir unas responsabilidades, también existe una serie de riesgos. Pero si bien las responsabilidades eh, eh, está repartida entre todos y es de carácter solidario, los riesgos, entonces puedo pactarlos y puedo decir reparto el tipo de riesgos. Entonces, uno de esta manera, entonces parte esas responsabilidades en cuanto al riesgo y va de acuerdo a lo que nosotros como personas naturales jurídicas decíamos en ese contrato. Debemos dejarlo consignado en el contrato, por supuesto que sí que debe quedar consignado allí. Este tipo de consorcios obviamente eso funcionan y se pueden utilizar en el sector público como en el sector privado, pero generalmente uno lo ve con más frecuencia en participación de procesos de contratación pública, especialmente con el Estado. Pero cuáles son sus usos? El uso de esta herramienta como consorcio, y como dijimos anteriormente, si bien es cierto es la de cumplir un objetivo de un servicio o una obra determinada, el desarrollo de este negocio es que no se tiene que necesidad de ver como si fuera una sociedad, sino por eso se dice el consorcio. Dos empresas se unen para formar este consorcio y una vez terminada este consorcio, pues finalizado el negocio, pues automáticamente perderá la finalidad que era la de cumplir ese servicio o esa obra y cada una de las empresas pues mantendrá su personería jurídica y pues el objeto social para el cual fue constituida la empresa. ¿Cómo se van a distribuir estas labores en este consorcio? Cada una de las partes, como dijimos anteriormente, van a tener sus responsabilidades y sus obligaciones y además de ello, de sus obligaciones, cada una de las partes mirará
para elegir un solo representante del consorcio entre las otras personas. Entonces riesgos unos, responsabilidades otros, todos solidariamente, pero además habrá una representación de parte del consorcio. Pues obligaciones de las partes, de ambas, pues además de las internas y que tiene que ver con los riesgos y demás, pues deberá cumplir con todas las obligaciones que tenga que ver con el negocio al cual fue designado. Y ya habíamos hablado que pueden ellos distribuir los riesgos y pues prácticamente aquí viene la parte de la solidaridad que es clave. Dentro de las uniones temporales prácticamente es una empresa o es un no, contrato igual que se está constituido también por unas personas naturales o jurídicas que tienen una experiencia y tienen una capacidad financiera para celebrar y ejecutar algún tipo de contrato. También no forman una persona jurídica al momento de integrarse. Eh, Todos ellos responderán de una manera solidaria, también solidaria, y ya vamos a ver más adelante, entonces de pronto la diferencia entre la una y la otra. También en estas uniones temporales, también son unos procesos de contratación generalmente con el Estado. eh, Aportan mucho lo que es la capacidad jurídica, técnica y financiera de este tipo de contratos y, y son evaluados para entidades que son contratantes y pueden seleccionar allí sus contratistas. Eh, en este tipo de uniones temporales se tiene que establecer claramente cuál va a ser la finalidad de esta unión temporal. Debe quedar muy clara. Y esto tiene que quedar como si fuese una regla general, porque siempre se debe presentar una propuesta y finalmente esa propuesta para ejecutar ese tipo de contrato determinado para el cual se va a contribuir. Aquí también, igual que en el contrato de consorcio, también deben de quedar muy estipuladas y muy claras cuáles van a ser las obligaciones que asumirá cada uno de ellos en su negocio. Acordémonos que si bien estas uniones temporales, algunos tienen una experiencia y otros si se requiere de ese conjunto de experiencias para cumplir con ese contrato, también se tienen unas responsabilidades y unos riesgos a las cuales pues también tienen que ser compartidas para en su momento sean ejecutadas. Y en esta unión temporal debe quedar estipulado muy claramente si además de qué es lo que se va a hacer, también el término de la duración de esa unión temporal. Y pues obviamente es igual que el consorcio también van a tener unas obligaciones y unas responsabilidades de parte de cada una de ellas y pues entre ellas es lo que ya dijimos que va a presentar la propuesta para ejecutarla, para suscribirla y después si fue aprobada, pues entonces la ejecución de ese negocio, cumplir con todas las obligaciones que les sean asignadas en virtud del contrato. Y pues obviamente, pues en el caso de incumplimiento y demás, responderán solidariamente por las sanciones que ejercen de acuerdo a la participación de cada integrante en la unión. Los riesgos también se los reparten entre ellos de acuerdo al tipo de riesgos y ellos mismos serán responsables solidariamente de esa distribución de estos riesgos. Pero entonces ustedes se preguntarán, entonces dirán, pero prácticamente la unión temporal y el consorcio son casi lo mismo. Sí, pues sí, los mismos requisitos, prácticamente lo mismo, pero entonces todo apunta a, a una diferencia muy sutil entre la una y la otra. Y esa diferencia sutil va en cuanto a la responsabilidad. Y esta responsabilidad va en cuanto a quienes componen esa sociedad, los miembros de la misma. Entonces, se unieron las dos empresas, las dos personas jurídicas, tienen ahí unas responsabilidades. Si es un consorcio,
responde solidariamente todos por igual, independientemente de que uno haya ejecutado bien o no haya ejecutado bien. Responden absolutamente todos. Si está ahí está la persona jurídica con el negocio y llegó a pasar algo, se retiró, esa otra persona jurídica que quedó dentro de ese consorcio responderá solidariamente. ¿Listo? Por todo. En cambio, en la unión temporal, su responsabilidad como tal va hasta el monto de sus aportes o como dice por allí el código, hasta la prorrata de su participación. O sea, hasta donde mis aportes en esa unión temporal, cuando yo, ¿se acuerda cuando hicimos que dijo que tenía que hacer unos aportes en dinero, en bienes tangibles o intangibles? Esa parte proporcional que yo he entregado allí, mi responsabilidad va hasta ahí, nada más. Mientras que en el consorcio, sí mi responsabilidad va mis aportes y más allá. ¿Listo? O sea que en ese caso la responsabilidad de esos aportes no solamente compromete los aportes que yo tenga en la empresa, sino además mi propio patrimonio. Eso es en cuanto a la responsabilidad. Por eso es importante tener en cuenta cuando miremos las responsabilidades en las sociedades. Y entonces, en algún tipo de sociedades dice, la responsabilidad es limitada y nos está hablando hasta el monto de sus aportes. La responsabilidad es ilimitada, o sea, que responde por lo que tiene la empresa y más allá, ¿hasta cuándo? Hasta cuando cumpla esa obligación a la cual tiene que cumplir. ¿Listo? Entonces, es importante esa parte de las responsabilidades. Pero además también tenemos unos contratos que es de outsourcing, que es un sistema de producción o servicio en el cual una empresa realiza ciertas tareas o actividades para otra compañía mediante un contrato de prestación de servicios. Entonces, prácticamente es una sesión de competencias que la realiza una empresa a la otra y que, por supuesto, está especializada en ese tipo de área delegada. Tenemos la parte de leasing, que pues, lo conocemos, que es un contrato de arrendamiento de bienes que implica pues el pago de unas cuotas. Acordémonos que podemos nosotros comprar un bien inmueble, un bien mueble mediante el contrato de leasing, que es un contrato de arrendamiento. Entonces nosotros pagamos unas cuotas como si fueran de arrendamiento, pero tenemos la opción de compra de ese bien. Al finalizar eso, pues podemos hacer el contrato de esa promesa de compra-venta. Y tenemos los contratos de factoring, que es una herramienta financiera mediante la cual una empresa vende sus facturas y cuentas por cobrar con un descuento financiero a un tercero, que puede ser una entidad financiera o una sociedad de factoring, para conseguir capital de trabajo. Démonos cuenta que, como nos dice que nos vende sus facturas, generalmente algunas empresas, de acuerdo al tipo de negocio que estén realizando, y de acuerdo al recaudo de los dineros para tener la liquidez suficiente, pues entonces cuando los plazos se prolongan mucho, cuando hay un mal manejo, cuando no hay una cartera que está muy sana y hace que nuestros activos corrientes entonces estén muy chiquititos y que no nos alcance a cubrir esas obligaciones que tenemos, pues entonces nos vemos en la obligación de recurrir a este tipo de contratos con el ánimo de conseguir un capital de trabajo, lo que llamo la liquidez, el efectivo. Entonces, eh, hagamos un repaso en la parte de los contratos y pues, si bien es cierto el joint venture, pues en el Código Civil no lo vamos a encontrar específicamente igual que en el Código de Comercio, sino vamos a ver los aspectos generales de los contratos comerciales en el Código de Comercio y los principios y normas generales que están en los contratos en el Código Civil. Los contratos de, de, de franquicia los vamos a encontrar en los principios generales del derecho en el Código Civil y también en el Código de Comercio, pues de acuerdo a los contratos de comerciales. Las uniones temporales y los consorcios, pues lo vamos a encontrar
en la Ley 80 de 1993. La franquicia, pues también va de acuerdo a, a unos contratos que se tengan y algunas decisiones que tenga la Comisión de la Comunidad Andina. Pues acordémonos que esos tipos de contratos los hacemos nacional y también a nivel internacional. Eh, Creo que contratos innominados, uniones temporales, creo que eh, ya los hemos visto todos. Por ahí de pronto nos queda, de pronto si me trato de acordar algún tipo, los llamados satélites también que tienen que ver con la parte de la producción, que, mm, que es un tipo de contrato laboral que se cobra por concepto de trabajo realizado por un tiempo empleado. Entonces, lo vemos muy bien en los contratos que están fabricando, por ejemplo, unos pantalones. Entonces, hay unas personas que se especializan en pegado de cremallera, se me ocurre algo. Entonces, hacemos ese contrato y a los satélites. Entonces, esas personas están encargadas de solamente hacer pegado de cremalleras y para nosotros nos sale más económico eh, hacer ese tipo de contratos que, que, que nosotros hacer lo mismo, igual que el contrato de la maquila, que por ejemplo necesitamos los cortes, entonces necesitamos nosotros solamente hacer el ensamblaje de esa pieza, entonces necesitamos de lo corte, entregamos la tela, hacemos el contrato de los satélites, bueno, en fin, hay muchísimas cositas que hace y que funcionan y se tienen muchísimas eh, personas que se dedican a este tipo de actividades y que se le llama satélites. Bueno, este es el tipo, los contratos innominados. No sé si de pronto tengamos alguna duda. Cuénteme. ¿Todo quedó claro entonces, Marilyn? Ok. Entonces espero que estén muy bien y nos veremos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.